Gracias, Juan Salgado, investigador de World Justice Project. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos y saludos a la audiencia. Gracias. No sé si tuviste oportunidad justamente de ver esta información que da a conocer hoy el INEGI, Juan, en donde, pues habla de una estructura que ya tienen las fiscalías, desde la federal hasta las locales, en su mayoría, pues hombres más que mujeres, que esto no tendría que ser relevante, pero pues en la manera en la que se ejercen algunas funciones. ¿Qué te dice este informe, pues, que dan a conocer el día de hoy? Bueno, desafortunadamente continúan muchas tendencias negativas que ya se habían visto en censos de Procuración de Justicia, tanto federal como en los estados en años pasados. Creo que los rezagos son temas que preocupan fuertemente, sobre todo porque impiden el acceso a la justicia. ¿A qué nos referimos con rezagos? Pues a todos estos casos que no son atendidos con la suficiente prioridad, con la suficiente atención y sobre todo con los recursos que se requieren para realizar actos de investigación y para que el Ministerio Público, las y los fiscales puedan litigar de manera efectiva. Entonces lo que ha sucedido es que la falta de recursos, aunada también a problemas estructurales como falta de capacitación, pues nos llevan a lo que estamos viendo, a estos resultados que estamos viendo en el censo. También una parte muy importante del censo que da a conocer este año es la inmensa diferencia de recursos. Tenemos hasta abajo, por ejemplo, la Fiscalía de Hidalgo, que cuenta con algo así como un poco menos de 80 millones de pesos al año, y tenemos arriba pues a la Fiscalía de la Ciudad de México, a otras fiscalías que tienen pues presupuestos muy abultados, aquí de hecho los estamos viendo, claro. Y que no se compara ninguna de ellas con el de la Fiscalía General de la República. Nos parecería que la Fiscalía General de la República, por supuesto, que requiere recursos muy importantes porque persigue delitos tan importantes como la delincuencia organizada de mucho impacto social. Por supuesto que requiere de recursos muy importantes, pero si vemos la discrepancia con el resto de los estados, incluso la discrepancia de la Ciudad de México, el Estado de México, ya con todos los demás, pues es de verdad algo impresionante, ¿no? Entonces, creo que sí es un dato que nos da a conocer el INEGI, que es verdaderamente desproporcionado. Sí necesitamos ejercicios presupuestales más equitativos para las fiscalías para que puedan tener pues los recursos para poder responder a las necesidades de investigación. Recordemos que en la mayoría de los estados, solo uno o dos, como Jalisco, tienen servicios periciales independientes. Casi todos los servicios periciales dependen de la fiscalía. Y para que una fiscalía pueda tener servicios periciales que hagan pruebas balísticas, que hagan pruebas avanzadas en términos de dactiloscopía, que tengan servicios forenses integrales, pues se requieren presupuestos importantes para la formación de las y los peritos, pero también para comprar materiales que son muy caros, claro, reactivos que son muy importantes para las pruebas a las que van a someter a la evidencia. Ahora, bien, hablas de la capacitación, que por supuesto no solamente aquí, yo creo que en la mayoría de la administración pública hace falta, pero bueno, esta es una capacitación especializada también, presupuestos acorde a las necesidades de cada una de las entidades, porque efectivamente no todas tienen las mismas. Sin embargo, pareciera que entonces estos dos factores, no lo sé, tú eres el especialista, se vuelven en este cuello de botella para resolver, para atender, para investigar y para poder llegar al punto final de una investigación, por un lado. Y por el otro, pareciera que las fiscalías se están convirtiendo, por un lado, en esta ineficiencia, ¿no?, por no cumplir, y por el otro lado, en dar cumplimiento a sus gobernadores, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Chiapas, lo que ha pasado en Guerrero, lo que ha pasado en Veracruz, estos estados que pareciera que, aunque tendrían que ser autónomos, pues trabajan de la mano, ¿no? Así es, lamentablemente la autonomía de muchas fiscalías a lo largo y ancho del país, pues es solo de palabra. Esto, digamos, en algunos estados se ha avanzado un poco más, pero desafortunadamente siguen vinculadas de manera muy estrecha a los gobiernos, a los ejecutivos, y esto es algo que pues sí, es un sesgo muy importante en la procuración de justicia, en la investigación penal. Y de hecho, si vemos una cifra que cambió mucho en este año de 2020
para 2021, porque siempre van un año atrás los censos, Sí. es precisamente todos estos casos en los que no ha habido ejercicio de acción penal, que han aumentado mucho en este último levantamiento y que habla, por supuesto, de la ineficiencia en la capacidad de investigación y de procesamiento de las fiscalías, y en ese sentido pues también nos deja ver precisamente cómo muchos delitos no están siendo atendidos. Un dato que sí es alentador es que bajó un poco el archivo temporal. Seguimos teniendo todavía más de 500,000, más de 500,000 de casos que están en archivo temporal. Esto es grave porque cuando envía un fiscal un caso a un archivo temporal, significa que lo está enviando a un limbo, no se ha cerrado la investigación, no ha concluido, y sigue ahí simplemente en este archivo temporal sin investigarse, y esto pues es muy grave, ¿no? Tenemos más de 500,000 de casos en el país y esto pues es muy grave. Bajó como de 580,000 a 520,000, pero de todas formas sigue siendo una cifra alarmante, como quiera que sea. Y es algo en lo que debemos poner muchísima atención. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos para justamente, de inicio no dejar de hacer las denuncias que tenemos que hacer, ¿no? Porque muchas veces se dejan de hacer porque no confías en las autoridades y porque sabes que no va a pasar nada. ¿Qué tendríamos que hacer para justamente hacer que las fiscalías trabajen? Hoy pasó un caso después de 2 años, el caso de Ingrid Escamilla. Después de 2 años, por fin se dicta una sentencia, ¿no? Y así como esas, hay muchísimos otros casos, incluso hasta de 10 o de 13 años fue el máximo, ¿no? Sí, es correcto. En realidad es mucho lo que podemos hacer las y los ciudadanos. Yo empezaría por 2 medidas muy importantes por las cuales podemos optar. La primera es cuando tengamos un asunto que no sea relacionado con un delito serio, podemos optar por alternativas al juicio, es decir, salidas alternativas, resolución no violenta de conflictos, conciliaciones, todas estas salidas de justicia alternativa que constituyen pues una manera de desahogar a las fiscalías, porque también es cierto que tenemos una sobresaturación en términos de casos que llegan a las fiscalías, y muchos de esos son problemas entre vecinos, problemas interpersonales, y con la prisión preventiva oficiosa, con la normatividad como está ahora, pues muchas de estas acusaciones terminan pues en prisión preventiva para muchas personas, también saturando nuestro sistema penitenciario. Entonces creo que lo primero que debemos hacer de manera consciente como ciudadanos y ciudadanos, que si tenemos una querella, si tenemos algo que resolver en la fiscalía que no conlleve un delito grave, pues optar por una salida alternativa. Y lo siguiente es exigir, y eso sí, exigir muy fuertemente, muy fuerte de parte de la ciudadanía, una política estratégica en materia de justicia penal. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener una estrategia detrás de la persecución y detrás de la investigación penal, porque si no, pues van a atender a todos los delitos por igual. Claro. Y tenemos delitos serios como los feminicidios, etcétera, que requieren una atención estratégica y especializada. Así es. Pues bueno, por lo pronto no podemos dejar de mirar estos datos que son importantes para todo el país, porque lamentablemente justo en estos momentos necesitamos que la justicia llegue a todos esos rincones en donde todavía ni siquiera existe. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.